El santuario es un tema muy profundo, interesante, un pilar bíblico que por mucho tiempo se había perdido, se había dejado de indagar. Pocos cristianos indagaron este pilar tan importante, pero Dios utilizó un pueblo, un movimiento para empezar a indagar todo el plan de salvación que se encontraba y se encuentra en el santuario. Dios le entregó un santuario terrenal, un plan, un mapa, una maqueta del santuario celestial. Se lo entregó a su pueblo para que indagaran las profundidades, las verdades bíblicas. Pero ¿por qué no se indagaba? ¿Por qué no se analizaba a profundidad? Esta semana indagaremos esos puntos tan importantes y nos daremos cuenta cómo Dios ya tenía todo planeado para que su pueblo no viviera en tinieblas. El versículo para analizar en esta semana se encuentra en Hebreos. Hebreos capítulo 8, el versículo 1 y 2 dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Descubramos este tema tan interesante y tan hermoso, cómo es que Cristo es nuestro sumo sacerdote y entró una vez para siempre en el santuario celestial. El santuario es el mapa para descubrir un tesoro. Muestra el camino, cómo llegar, qué métodos se pueden utilizar y qué métodos no utilizar. De la misma manera, cómo encontrar las verdades bíblicas y no perdernos en el camino. El santuario celestial es algo maravilloso que pocos indagan a profundidad. Leamos lo que dice Éxodo. Éxodo capítulo 25, el versículo 8 al 9 dice lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25:40 dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y Hebreos 8:1 al 6 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para representar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, como iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz, todo, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Desde 1844, cuando Miller y su movimiento entendió más la profecía de las 2300 tardes y mañanas, empezaron a indagar a profundidad el tema del santuario, ya que hacía tiempos no había un santuario en la tierra, obviamente, ya que todo el proceso del sacrificio, toda su simbología había sido eliminada, acabada, porque Cristo fue el que cumplió aquella profecía. Lo que apuntaba todo el santuario terrenal, Cristo vino y lo cumplió, pues Él era el Cordero del cual se hablaba en el santuario. Miremos un poco cada punto y cada detalle del santuario.
En primer lugar, vemos en el santuario que está el atrio, o podemos decir el patio del santuario. Allí, en el patio, está, apenas se entra en la puerta, lo que se encuentra es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio en el cual se degollaba el cordero y se quemaba, se hacía la ofrenda a Dios. No olvidemos que el cordero allí en el altar del sacrificio representa a Cristo Jesús, la muerte de Cristo Jesús. Luego viene el lavacro. El lavacro representa la ley de Dios, representa también el bautismo. Cada parte del tabernáculo tenía que ver con Jesús en especial. Por eso, el lavacro también representa a Jesús, ya que Él limpia el pecado. Pero algunos se preguntarán por qué representa la ley. Bueno, recordemos que el lavacro está diseñado de espejos. Luego continuamos y entramos al lugar santo. El lugar santo es un lugar muy interesante porque allí hay varios objetos ya, varios muebles. Por un lado encontramos el candelabro, que representa también varios puntos, Cristo, el Espíritu Santo, cada detalle, cada mueble, si lo analizamos a profundidad, podemos sacar grandes lecciones que duraríamos mucho tiempo, o por lo menos dedicaríamos un día para explicar un mueble. Pero bueno, también estaba allí en el lugar santo la mesa de los 12 panes y al pie de la puerta para entrar al lugar santísimo estaba el mueble del incienso que siempre estaba prendido, que representan las oraciones. Bueno, allí hay varias interpretaciones. Unos dicen que son las oraciones de los santos, de nosotros. Otros dicen que son las oraciones de Cristo Jesús. Pero no nos vamos a quedar en detalles porque o si no, no avanzamos. Esto lo dejamos para más adelante, para seguir descubriendo detalles magníficos del santuario. Bien, seguimos con el lugar santísimo. El lugar santísimo está la Shekinah, o la presencia de Jehová. Allí está el arca del pacto, donde se encuentra la ley de Dios, los 10 mandamientos, la vara de Aarón, el maná, también está allí. Y pues los dos ángeles que están sobre el arca del pacto cubriéndola. Pero bien, el punto interesante es el lugar santísimo. Miremos qué nos dice Levítico. Levítico 16:21 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Bien, aquí hay un punto interesante. Una vez al año había algo que se llamaba el Yom Kippur o el Día de la Expiación. Esto ocurría solo una vez al año. ¿Qué pasaba? Ese día se agarraban dos corderos, uno para el sacrificio que representaba a Cristo y otro que era para depositar los pecados de todo el pueblo, simbólicamente. Y se llevaba al desierto, no, ese no se sacrificaba, sino que se llevaba al desierto para que muriera solo en el desierto. Sigamos mirando qué nos dice Levíticos. Levíticos 16, 19 al 34 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que no mora en vosotros, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará
la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. En Levíticos 23, el versículo 26 y 27, nos habla de la fecha que tenía que ser el Yom Kippur. Era el único día en el cual el, el sacerdote entraba al lugar santísimo. Solo podía entrar cuando Dios lo dijera, en especial en esa fecha. Según Levíticos nos dice que era el día 10 del mes séptimo. Por eso, cuando Miller hace un estudio y sus compañeros hicieron el análisis, que era el 22 de octubre de 1844, porque daba para esa fecha según Levítico. Pero también Hebreos nos dice varios puntos. Muy interesante, Hebreos habla sobre el verdadero significado del lugar santísimo, de lo que representaba que Cristo solo tuvo que hacer un sacrificio y una vez entró al santuario, porque si no hubiese tenido que morir varias veces, si no hubiese sido suficiente su muerte. Miremos qué nos dice Hebreos capítulo 9 del versículo 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es interesante cómo Hebreos hace una referencia profunda del santuario celestial, de las cosas celestiales. El terrenal siempre apuntaba a lo celestial, a lo que era perdurable, al verdadero significado. Y el Yom Kippur, cuando llegaba ese día, era especial, único, era como especie de un juicio. Todos tenían que examinarse, analizarse, porque si no se arrepentían de corazón, si no pedían perdón, entonces serían cortados del pueblo. Daniel tenía esto muy claro, muy interesante porque Daniel en el capítulo 7, el versículo 9 al 10, nos habla de esto. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel estaba relacionado con este punto del Yom Kippur, que era como un estilo de un juicio. ¿Por qué? Porque no lo dice. Lo miramos aquí en este texto de Daniel, que también va a llegar a un juicio. Sigamos leyendo que nos dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6 al 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra,
el mar y las fuerzas de las aguas. El tema del juicio está en la Biblia en varios puntos. Uno de ellos es en Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 14, en Mateo 12, 36, 1 de Corintios 4, 5 y Apocalipsis 14, 7. Estos textos, muchos más, nos dan a entender de un juicio. Si la Biblia habla de un juicio, esto es que voy a estar como especie en un tribunal donde saldré culpable o inocente. Como lo dice Apocalipsis. Apocalipsis 22, el versículo 10 al 12, habla de este momento cuando Cristo vuelva. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso me habla de un juicio a nivel mundial, un juicio a nivel general. Pero se pone más interesante cuando llegamos a unos textos que también nos hacen referencia al lugar santísimo. Miremos qué dice Hebreos 4, el versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Hebreos capítulo 10, 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Quémonos con el corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esos textos, si los detallamos, damos cuenta la profundidad, el significado que tenía cada punto en el santuario, cada detalle, cada mueble tenía una relación muy profunda. Pero aquí me está diciendo que Cristo está en el lugar santísimo en este momento y está intercediendo por nosotros, por nuestros pecados. O sea, Él es nuestro abogado. El tema del santuario es bastante extenso. Por eso estamos utilizando varios textos de la Biblia, aunque nos estamos esforzando por no utilizar tantos textos. Pero uno más que está en Hebreos, dice Hebreos capítulo 10, el versículo 9 al 14, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo es nuestro abogado. Eso es una maravillosa noticia. Él está intercediendo por usted y por mí. Cuando Cristo murió, Jesús entró en el lugar santo. Luego, al terminar las 2300 tardes y mañanas, Él pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y allí entra a ser nuestro abogado, a expiar nuestros pecados, a interceder por nosotros de una manera intensa, porque está preparando el santuario para venir por nosotros. Digo nosotros, yo me incluyo, para venir por usted y por mí.
los que estemos esperándole, preparándonos para su venida. Es maravilloso, porque Cristo viene es por sus hijos, no viene a juzgarnos ni nada por el estilo. Esto me da a entender que va a haber un juicio antes de venir. Es decir, va a haber un análisis de nuestros pecados, de nosotros, antes de que Cristo venga. Por eso, Apocalipsis dice muy claro, el que es justo, siga siendo justo. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es ladrón, siga robando. O sea, ya no hay nada para hacer. Una vez que Jesús termine de interceder por nosotros, de salga del lugar santísimo para venir a esta tierra, ya no hay nada para hacer. Porque sale Él de interceder por nosotros. Entonces ya no habrá un sumo sacerdote que interceda, que abogue por los pecadores. Y que el que es justo siga siendo justo. Y el que es santo, santifíquese más. Por eso tenemos que estar cada día expiándonos, analizándonos nosotros, para no caer en la liviandad, friarnos y olvidarnos de los pecados que cometemos. Así fácilmente podemos olvidarnos de esos pecados y entonces no podemos pedir perdón a Dios. Y cuando llegue ese momento ya será tarde, porque ya, ya Cristo está a las puertas. Y cuando nos demos cuenta, hemos desechado la voz del Espíritu Santo y ya será tarde. Por eso cuando Cristo venga a esta tierra, no nos va a juzgar ni nada por el estilo. Simplemente le mostrará a los otros mundos o a nosotros el por qué nos perdimos, por qué nos salvamos. Y es sencillo. Uno de los puntos que también nos invita a analizarnos cada día es para no quedar como las vírgenes, las 10 vírgenes, ¿no? Algunas se quedaron dormidas y no tenían ya suficiente aceite para esperar al novio. Famosamente no pudieron ir a las bodas del novio. Por eso tenemos que estar muy atentos. Y fácilmente podemos quedar también en la liviandad como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la maqueta, tenía el santuario que representaba al santuario celestial y tenía todo allí bien analizado, cada detalle, cada punto, lo que representaba, para que cuando Cristo viniera, cuando llegara el Mesías, ellos entendieran a la perfección. Pero estaban ya tan tibios, tan acostumbrados a estos ritos, que habían olvidado el verdadero significado, su profundidad. Entonces, cuando vino el Mesías, lo que hicieron fue desechar a Cristo y quedarse con la maqueta. Y olvidaron de lo verdadero, de lo que no se va, de lo que no se acaba, de lo que no se termina. Es interesante analizar a profundidad el santuario, porque así como el pueblo de Israel desechó a Cristo y se quedó con la maqueta, dijeron, no, nosotros no queremos nada con usted, mejor dicho, váyase, lo entregaron, lo crucificaron y se quedaron adorando su maqueta. Todo lo que tenía que ver con los ritos, con los sacrificios, con lo simbólico. Se olvidaron que lo simbólico apuntaba a lo literal, que era Cristo Jesús, el Cordero literal. Un punto más, quiero reiterar, el pueblo de Israel ya estaba en una frialdad profunda, es cuando Jesús los amonesta y les dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas tienen la vida eterna. Bueno, así es, digámoslo así, pero ellas son las que dan testimonio de mí y vosotros no queréis venir a mí, que es la vida eterna. O sea, Cristo es la vida eterna. Las escrituras daban testimonio de Él, apuntaba hacia Él, pero ellos no querían aceptarlo a Él. Querían quedarse con lo físico, con lo material, con lo humano, con lo efímero. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros así? Miremos lo que dice el conflicto de los siglos. Cuando haya terminado esa obra de investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, entonces
y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Y que la palabra, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en fervor de la salvación del hombre. Cada paso es interesante en el santuario. El ser humano se ve reflejado en una parte del santuario. Está parado en este momento. Fuera del santuario, dentro del santuario. Fuera del santuario sería el mundo. Están perdidos en el mundo. Pero cuando usted empieza a entrar en el santuario, que es la primera parte, aceptar el sacrificio. Luego viene el bautismo, la purificación, digámoslo así, con el agua. Y nos vemos reflejados en el lavacro, que es la ley de Dios para que nos muestre los pecados. Y entonces entramos en el lugar santo para santificarnos. Es un momento de santificación, de santidad, porque podemos ser santos, solo que se ha malentendido en la palabra santo. Creen que es de no cometer errores, de no cometer pecados. No es así. Santo es apartado para Dios. Todos debemos ser santos en este momento, ser apartados para el servicio de Dios o para Dios. Y por último, viene el lugar santísimo, que es la glorificación. Pero allí al lugar santísimo no podemos entrar. Tenemos que esperar a que Cristo venga y nos lleve, y Él es el que va a hacer la glorificación, nos va a glorificar a nosotros. También allí vemos un problema, que muchos cristianos quieren entrar al lugar santísimo, quieren ellos mismos con sus fuerzas recibir esa glorificación o hacer esa glorificación. No podemos, tenemos que esperar a que Cristo vuelva. Recordemos que al lugar santísimo solo entraba el sacerdote, el sumo sacerdote. El conflicto de los siglos dice lo siguiente: estamos viendo ahora el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor. Y no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Dios mostró todo su plan, todo el ministerio de la salvación en el santuario. Recordemos que es el mapa para no perdernos en la escritura y no llegar a conclusiones erróneas. Pero pocos son los que indagan a profundidad este pilar bíblico. Por eso el enemigo quiso borrar este pilar, distrajo a la humanidad para que se olvidaran de este pilar y entonces encontrarse en, digámoslo así, en un naufragio espiritual. Pero llegará el día, llegará el juicio final, llegará el momento donde habrá un Yom Kippur mundial, donde todos nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón, porque el santuario celestial, de allí saldrá nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Dejará de interceder por nosotros. La buena noticia es que en el juicio nuestro abogado será el juez, será nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor. Así que ya está ganado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es vestirnos de silicio, hacer un análisis, un arrepentimiento y pedir perdón, volvernos a nuestro Creador para que cuando Él venga nos pueda llevar, nos pueda glorificar y llevarnos a la Canaán celestial. ¿Y tú qué estás esperando para hacerlo? Dios nos bendiga para estar preparados para ese gran día.